Buenas noches, mi nombre es David Pino. Bienvenidos a esta nueva charla histórica organizada por Lima la Única y Talleres Virtuales de Historia. Para esta ocasión he invitado al arqueólogo y director del proyecto de excavación en la Plazuela de San Francisco, Harry Pizarro, quien nos va a presentar todo el trabajo realizado y sobre todo el motivo de la excavación que nos ha mostrado, nos ha develado una escena, un pasaje del pasado limeño. Sin más preámbulos, yo quiero dar la bienvenida a Harry Pizarro. Harry, buenas noches. Vamos a esperar que active su audio, Harry, y que también inicie sus diapositivas. Eh, David, buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, perfecto, Harry. Bienvenido y gracias. Gracias más bien a ti por la invitación y esperamos iniciar puntualmente para tener pues tiempo, ¿no? Igual para la ronda de preguntas. Espero que esta disertación le sea amena en la medida de lo posible y es un intento por dar a conocer el por qué realizamos arqueología histórica en el centro de Lima. Y bueno, estoy presto a sus preguntas, ya será por medio pues, de David, y, y pasaré pues a presentar, ¿no? Sí, sí, por supuesto. la, A los amigos que están presentes pueden escribir sus preguntas en la ventana del chat. Cuando Harry termine, vamos a leerlas y contestar todas ellas, ¿no? La charla también va a ser pasada en diferido en la página de Facebook de Lima la Única. Entonces esperamos que Harry comparta su pantalla y bueno, y gracias por su participación y todos los que están por aquí presentes. Listo. Ok, Harry, la sala es tuya. Listo, muchas gracias David de nuevo. Bueno, empezaremos un poco entrando en materia. He preparado dos microponencias y con la idea de darles una unidad, como les mencionaba, ¿no? Una totalidad de, de los fines de los trabajos de San Francisco y también de las metas a futuro, ¿no? A un mediano, corto y largo plazo. Entonces empezaremos, disculpen que el tema este pues del Zoom no estoy muy acostumbrado, pero creo que vamos a ir dentro de todo bien. Como mencionaba anteriormente, el proyecto Plazuelas de Lima, proyecto de investigación de arqueología Plazuelas de Lima, está enmarcado dentro de una idea general, una idea mucho más amplia, que tiene que ver con el devolver a Lima, especialmente a su centro histórico, esa valoración a su patrimonio arquitectónico en primer lugar, su patrimonio histórico y también a su patrimonio vivo, ¿no? Dentro de los planes de renovación del paisaje urbano. Entonces, con esa idea, el equipo de ProLima implementó dentro del plan maestro en el año pasado, ¿no? Aprobado el año pasado, diversos proyectos de investigación arqueológica para que sean el sustento pues académico, histórico, para poder desarrollar diversos proyectos, ya específicamente hablando de renovación del paisaje urbano. Entonces, empezaremos. Bueno, voy a dar un pequeño preámbulo más. He sido bastante afortunado al tener la confianza para dirigir el proyecto que creo, humildemente, es el lugar más importante desde el punto de vista histórico, virreinal, colonial de Lima. No en vano, la aprobación de todo el conjunto de San Francisco, que incluye
la Soledad, el convento, la iglesia de San Francisco y el Milagro, y la plazuela en sí, fue el núcleo para que sea luego Lima declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces me he sentido bastante orgulloso de formar parte del equipo y tener la responsabilidad. Entonces, sin más preámbulos, comenzaremos. Disculpen, que a veces en vivo suceden algunas cositas. Quisiera, dentro de ese discurso de hoy, comenzarles a mencionar a un religioso bastante pues, antiguo a los días de hoy. En 1651, Fray Diego de Córdoba y Salinas hace una referencia sobre todo el complejo de San Francisco, pero en especial, y no en vano he tomado esta cita para iniciar, en especial una capilla que constaba, pues como dice ahí, de 3 puertas, 5 altares, la devoción a la cual estaban adscritas las cofradías, especialmente pues de Nuestra Señora de la Soledad, que permanece hasta ahora, y también los detalles que al final dan forma a todos estos vaivenes, a todas esas transformaciones que ha tenido el centro histórico de Lima. Uno de ellos es, pues, un gran factor, los terremotos, ¿no? Como decía don Porras Barnechea, Lima fue, pues, creada y reformulada en estos ya casi 400, 500 años, ¿no? Casi que ya vamos a cumplir, a raíz de los terremotos, ¿no? Y esta cita es importante, que después vamos a volver para dar forma a todo este discurso que quería mencionarles, ¿no? Señala, al final, mencionando esta capilla de Nuestra Señora de la Soledad, la primera capilla, dicho sea de paso, que sirvió pues de catedral, ¿no? Luego que el terremoto de 1609 destruyera nuestra catedral, que ya había tenido un daño estructural por el terremoto de 1586, ¿no? Ese gran terremoto de 1586. Y por ese desastre pues, natural, durante mucho tiempo, casi un siglo, ofició la capilla de Nuestra Señora de Soledad como catedral. Me pareció de bastante importancia esta cita, porque nos ayuda a rescatar también la memoria histórica, que en algún momento estuvo pues, perdida, ¿no? Por causas y azares del destino. Bueno, como les decía, el proyecto tuvo, dicho sea de paso, tras una ardua labor con el Ministerio de Cultura, que bueno, comprendo, ¿no? Comprendo el celo, ya a la luz de los tiempos, ¿no? La distancia. Quizás el año pasado, cuando estuvimos bregando varios meses para tener la aprobación de las distintas áreas del Ministerio de Cultura, porque, sin temor a equivocarme, debimos de haber sido el proyecto de investigación arqueológica que ha tenido más filtros, ¿no? más requerimientos para ser aprobado. No solo necesitamos la aprobación del área de arqueología, sino también tuvimos que necesitar el viso del área de patrimonio histórico y del área de patrimonio mundial. Entonces, luego, como les comentaba, algunos meses felizmente tuvimos la aprobación en octubre, ¿no? Teníamos pensado iniciar en julio, pero bueno, a veces pasan algunos temas. Y claro, luego de tener pues la venia de las órdenes religiosas presentes, ¿no? en el entorno.
los hermanos franciscanos y la Hermandad de los Solianos, que son los agentes vivos más importantes en ese espacio, ¿no? En cuanto al poder religioso, ¿no? El poder secular, nosotros éramos como problema parte de la Municipal de Lima, así que por ahí también hubo facilidades. Entonces, como les mencionaba, mediante resolución directoral, aprobada en octubre del año pasado, tuvimos el visto bueno para iniciar los trabajos, que también pudimos recién iniciar en enero, ya por temas, pues, como les mencionaba, ¿no? Esperamos en julio y en octubre ya ver la logística y todo eso, pues, recién comenzamos en enero las excavaciones. Y quiero entrar en materia sobre lo que les mencionaba al inicio, ¿no? El por qué hacer arqueología histórica y por qué en el centro histórico de Lima. Muchas veces, ahora creo que ya no tanto, había un prejuicio acerca de cuál es la labor del arqueólogo en el Perú. Quizá por nuestro milenario, ¿no? Pasado histórico, nuestro patrimonio cultural prehispánico o precolonial, como ustedes lo quieran llamar, es pues uno de los mayores del mundo, ¿no? El área andina, cuyo centro es el Perú, es uno de los focos de civilización más importantes solo comparado pues con Mesoamérica, con Mesopotamia, con Egipto, con Grecia. Entonces, a diferencia, eso también, ¿no? A diferencia de otras zonas que les he mencionado, la India, ¿no? Que tuvieron un continuo cultural a pesar de las distintas, pues, invasiones, guerras, ¿no? Producto, pues, del mismo devenir histórico. Aquí es muy marcado esa diferencia, ¿no? A raíz de la invasión o conquista española de la corona, ¿no? De la corona española, cosa que no veo en otras áreas, en otros espacios. Entonces, es un tema también para reflexionar, ¿no? Ya estamos reflexionando en las últimas décadas, en que no me dejarán mentir, ¿no? Hasta desde niños estudian prehispánico y luego estudian la parte ya virreinal o republicana como dos espacios completamente distintos, ¿no? Como si hubieran sido personas distintas. Y no ha sido así, ¿no? Ha sido un mismo colectivo, claro que con inclusión pues de los españoles, los afroperuanos, ¿no? Y luego pues los asiáticos, pero siempre vemos así, bastante como un parteaguas, ¿no? Y creo que no debería ser así. Para, para comprender nuestro país, para comprender nuestro pasado, aprender de él, plantearnos el presente y mirar hacia el futuro, debemos de aprender a estudiar la historia como una totalidad y aceptarla como una totalidad. Creo que un punto de reflexión y entre arqueólogos, historiadores, sociólogos, arquitectos y otros profesionales y no profesionales también, eh, técnicos, qué sé yo, deberíamos tener esa visión, porque la arqueología es muy valiosa como disciplina dentro de las ciencias sociales para entender justamente esos momentos históricos que los datos escritos quizá pues tienen mucha subjetividad. Eh, como les decía, en otros lugares el arqueólogo estudia haciendas, estudia la Segunda Guerra Mundial, por darles un ejemplo, ¿no? Estudia momentos históricos bastante recientes y nadie les dice nada, ¿no? Aquí sí veo que es bastante generalizado, lamentablemente, esa división, ¿no? Que el arqueólogo solo debe estudiar nuestro pasado prehispánico. Y yo creo que estamos perdiendo de mucho, tanto la sociedad como también los arqueólogos, ¿no? Al no también tomar en cuenta nuestro papel dentro del estudio de los últimos 500 años de nuestro país, ¿no? Les pongo un ejemplo para no irme más allá del tema. Los que estudian pues Roma, ¿no? Los que estudian Roma son arqueólogos.
La única diferencia es que los arqueólogos que estudian Roma tienen acceso a fuentes escritas, y de ahí nada más, ¿no? Nosotros, para estudiar época prehispánica, lamentablemente no tenemos esas evidencias, ¿no? Porque todavía, aunque hay muchos avances, no podemos todavía leer quipus con facilidad, ¿no? No hay escuelas para descifrar quipus, aunque hay especialistas que ya se están acercando, ¿no? Tocapus, por ejemplo, ¿no? O las quilcas, los grabados en piedra, ¿no? Todavía estamos ahí, ¿no? Estamos ahí, pero no por eso vamos a solo lo prehispánico. Entonces, como menciono aquí, estudiar en el Centro Histórico de Lima está aportando un gran testimonio de desarrollo arquitectónico y urbano es más, he sido bastante humilde al poner una de las metrópolis, ¿no? Creo que fue la metrópolis virreinal más importante, ¿no? De toda Latinoamérica, al menos hasta el siglo XVIII, ¿no? Y el siglo XIX, bueno, hubo las reformas por 1700 y algo, ¿no? Hubo las reformas borbónicas y todo eso. Pero bueno. Y hemos planificado al menos 4 grandes problemáticas en los cuales aplicar arqueología en el centro histórico es importantísimo. Sí, disculpen. Creo que hay un micro ahí que está prendido. No se preocupe. En primer lugar, ¿no? El concepto que estamos aplicando aquí, el damero, que ustedes lo conocen, ¿no? El sistema ajedrezado, implantado por Pizarro y nunca llegó a la práctica totalmente, ¿no? Se conservó, pero desde las primeras décadas, por la misma topografía del espacio, los canales prehispánicos que lo circundaban, los caminos prehispánicos que circundaban el área donde Pizarro funda Lima, pues ese damero pues nunca fue tan ajedrezado, ¿no? Y el segundo motivo también, que los mismos agentes sociales, las mismas comunidades, también alteran el planeamiento oficial. Entonces nosotros juntamos ese concepto de damero con el concepto de palimpsesto, que viene pues de la arquitectura, y no quiero mencionarles qué significa en griego y todo eso, es algo un poquito más extenso, pero palimpsesto significa a grandes rasgos una trama encima de otra, ¿no? Una ocupación encima de otra, y al estar encima de otra toma huellas de la ocupación anterior, ¿no? Creo que esa explicación aplica bastante bien para lo que es el centro de Lima, ¿no? Y también nos hace rescatar 2 elementos que son básicos para nuestra peruanidad y para también la identidad limeña, que es la memoria y las tradiciones. Como vamos a ver, permanecen hasta ahora claro, con los cambios propios, ¿no? de las épocas. Entonces, nosotros decimos de que si bien la disposición urbanística de la primigenia traza se mantiene aún, ¿no? Esta traza estuvo pues asentada sobre restos de caminos, de acequias, de algunos edificios y construcciones menores que ahí, bueno, hay todo un debate, ¿no? Hay todo un debate que solo será saldado con más investigaciones, con más estudios arqueológicos, estudios históricos, estudios ya multidisciplinares, ¿no? Pero nos basamos en esos 2 conceptos. El segundo concepto es lo que comentaba antes, ¿no? Que estos espacios, estas manzanas, estas plazas, plazuelas, esta ampliación del damero inicial, superan a las funciones de la Plaza Mayor, ¿no? Y se configura una jerarquía en la arquitectura, en el espacio, que también refleja la constante dinámica social de la Lima virreinal. Eso también es un tema. A veces, quizás por falencias en la educación escolar e inclusive en la educación universitaria, al menos que lleves ciencias sociales, ¿no? Historia, creen que esos 300 años fueron, pues, como dice el himno, largo tiempo el peruano oprimido, y no fue así.
fueron 300 años de constantes cambios, de constantes resistencias, constantes respuestas. No en vano, pues, ni bien muerto Pizarro, ni se iniciaron unas guerras civiles que duraron más de 10 años, ¿no? Entonces, eso también se ve reflejado en el paisaje urbano, en este caso. La otra problemática es la continuidad cultural, ¿no? O en latín, continuum cultural. No hay lugar para hacer arqueología histórica, otros pueden llamarle también arqueología urbana. Hay unas pequeñas diferencias en cuanto a conceptos. Después, si alguien me pregunta, las puedo responder. No hay en Lima, en la Lima ya post 1535, como el centro histórico, no hay espacio como centro histórico donde se sume esa sucesión estratificada, es decir, capas por capas, ¿no? Eventos tras eventos, donde se puede evidenciar la cultura material que en el centro histórico, ¿no? Y la riqueza de esas intervenciones es que va a llevar proyectos multidisciplinares, ¿no? Que incluyan la historia, que incluyan la arquitectura, que incluyan, pues, otras disciplinas como la antropología, la sociología, los historiadores del arte. Los arqueólogos no entramos solos ahí, los arqueólogos tenemos que empaparnos también de todos esos temas. Yo creo que para todo, inclusive para prehispánico, quizás es un defecto que a veces nos queremos saberlo todos, pero siempre tenemos que ver otras disciplinas. Y el siguiente eje de importancia, como les mencionaba también en la presentación, es la política cultural. Es importante los estudios arqueológicos para revitalizar la ciudad, implementando la serie de ejes estratégicos que mencionaba al inicio, ¿no? Contenidos en el plan maestro. Y nos ayuda también a realzar los valores universales excepcionales del patrimonio de Lima, que saliendo pues del discurso, lo que uno busca en realidad es crear mejores condiciones de vida para los vecinos y para también la gente misma que por cuestiones laborales, por cuestiones de turismo, por otros motivos, ¿no? Académicos, vayan al centro de Lima para disfrutar de él y aprender de él, ¿no? Es una visión también social muy, muy grande, que tiene que ser plasmada en políticas culturales a mediano y a largo plazo, ¿no? Es importantísimo, creo yo, aparte de mejorar arquitectónicamente, ¿no? Nuestro patrimonio arquitectónico, también recuperar y elevar las condiciones de vida de la gente. Eso creo que es un compromiso que no deberíamos de huir jamás. Entonces, teniendo ya los ejes de investigación, que creo yo que son ejes generales para centros históricos al menos del Perú, ¿no? Creo que en Trujillo también podría aplicarse, Cusco también, claro, quizás con el adicional de que Cusco sí estaba asentado sobre, ¿no? El Cusco capital, ombligo del mundo, ¿no? Capital de Tahuantinsuyo. Pero creo que sí podría inclusive explicarse como una especie de modelo general. Bueno, eso es lo que aspiramos, al menos como guía. Y como les decía, nosotros comenzamos a bajar las plazuelas. Ese fue el primer punto. ¿Por qué? Porque las plazuelas nos dan al menos 3 problemáticas a estudiar y a resolver. El primero, que va de acuerdo con el eje que les mencionaba de la jerarquización espacial, las plazuelas de Lima tienen un papel renovador en el urbanismo virreinal. También, lo que les mencionaba, ¿no? Esos 300 años de colonia estático, nunca pasó, ¿no? Usamos a 2 autores, con distintas perspectivas, a Isaac Sáenz y el doctor Matos Cárdenas. Matos Cárdenas, como ustedes ven, divide la época virreinal un poco desde la historia del arte, pero también de las artes, diría yo, ¿no? El barroco no es solo el arte barroco, sino es también una cultura, ¿no? Igual el Renacimiento.
Mientras que Isaac Sáenz divide Lima en dos momentos, ¿no? La Lima fundacional, por eso también se le conoce como colonial temprano, ¿no? Y la Lima monástica, que dura hasta el gran terremoto de 1746. Y sí, es también cierto, ¿no? Lima estaba organizada de acuerdo al poder de las órdenes religiosas. Y bueno, en esos periodos, y eso es lo interesante, es donde se fundan la gran mayoría de plazuelas que perduran hasta hoy. Tenemos muy pocas plazuelas republicanas, es decir, siglo XIX, quizás la plazuela del teatro, y las demás plazuelas que tenemos ya son plazas, pero ya gracias a la guía, ¿no? Y a otros presidentes, la Plaza 2 de Mayo, la Plaza San Martín, ¿no? Etc. Pero las plazuelas, las pequeñas plazuelas dentro del centro histórico en sí, tienen un pasado histórico desde los primeros siglos de la colonia. Y ahí viene lo que les mencionaba, ¿no? Que jugaron un papel crucial en el reparto y circulación de uno de los bienes más preciados de una ciudad colonial como Lima. Tan propensa a epidemias, según el libro pues, de muertos. Lima también fue sede, ¿no? Desde la epidemia de la viruela que arrasó con la mayoría de la población originaria, ¿no? En las primeras décadas de la colonia, hasta pues el cólera, ¿no? Que hubo en el siglo XX también, claro, de inicios y finales del siglo XX. El agua potable. El manejo del agua era siempre importante, y no en vano también el marqués Pizarro escogió un pequeño señorío, ¿no? Comparado con otros señoríos, pues era una importancia pequeña, diría yo. Lo escogió porque era el lugar donde estaban las bocatomas, ¿no? El control del agua para los distintos canales, ¿no? que irrigaban Lima. Entonces siempre el agua ha sido importante en la configuración de nuestra ciudad actual. Y el otro tema, que quizás es el más complejo de estudiar desde la arqueología, quizá el más complicado, pero a la vez el más rico, y felizmente con los trabajos que hemos tenido, hemos sido bastante afortunados también, aparte del correcto desarrollo de la arqueología, ¿no? Hemos sido bastante afortunados con nuestros hallazgos, es entender a las plazuelas de Lima como actores sociales dinámicos, ¿no? Entre actividades sagradas y actividades profanas, entre actividades seculares y actividades religiosas. Entonces, esa multifuncionalidad de las plazuelas, como bien menciona Gabriel Ramón, historiador y arqueólogo, se plasman también las estrategias de segmentación y segregación social propias, pues, de una sociedad estamental como la limeña virreinal, ¿no? Y que simbólicamente, y no tan simbólicamente, esa segmentación se ve hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, eso también es digno de estudiar, de analizar, ¿no? Y mencionaba, ¿no? Entre lo sagrado, procesiones, autos sacramentales, autos de fe, honras fúnebres y lo profano, corrida de toros que se hizo también en San Francisco. Disculpen, un segundo. Trata de esclavos, mercados, corral de comedias. Bueno, corral de comedias hubo en la actual plazuela del teatro, pero, por ejemplo, ¿no? El gran teatro del mundo, esa obra de Calderón de la Barca, se hacía en la plazuela de San Francisco, por ejemplo, ¿no? Recientemente. Se tejen una serie de relaciones sociales que perpetúan las condiciones de opresión, ¿no? Propio de un sistema colonial.
Pero también ahí de repente sería bueno corregir un poco el texto para después. Son condiciones también de opresión y de resistencia, y esa resistencia da lugar a nuevos discursos, a nuevas acciones sociales, ¿no? Por eso les mencionaba eso, lo del himno, quizás, bueno, es una estrofa apócrifa popular, pero apócrifa y al fin, que creo que tiene algo, un poquito de injusticia con cómo fue la historia peruana, ¿no? Pero bueno. Y finalmente, ¿no? Las plazuelas de Lima como indicador del palimpsesto de la Lima virreinal. Se debe a que, como ya les mencionaba, ha conservado dentro de todo su trama colonial, y es en las plazas y plazuelas donde se pueden hacer con mayor eficacia, como les decía, los estudios históricos y arqueológicos, ¿no? Entonces, llegan las inquisiciones, ¿no? Las preguntas que dan lugar a la investigación arqueológica en sí, ¿no? Primero, si es posible, fehacientemente, a través de la excavación arqueológica, con fines de investigación, porque hay otras excavaciones, ¿no? Arqueológicas que tienen otros fines, esos cambios socioculturales de corta y mediana duración, es decir, si a veces, por ejemplo, ¿no? Nuestro formativo tiene, ya perdí la cuenta, ¿cuántos? Miles de años, con tantos cambios que hay en la planificación prehispánica, pero creo que el solo formativo final tiene 1000 años, quizá, el medio tiene 1000 años, el formativo medio tiene 1000 años. Imagínense, los arqueólogos estudiamos por tiempos de 1000 años, de 500 años, ¿no? Entonces, sería posible dentro de la arqueología identificar esos periodos cortos de 50 años, de 70 años, de 20 años, de 30 años, haciendo arqueología histórica. Esa es una de las primeras preguntas, ¿no? Fehacientemente. Sí podemos registrar, pero ahí reconstruir la historia es otra cosa, ¿no? Y el otro tema, que justamente siempre es una muletilla, ¿no? Que dicen, ¿por qué el arqueólogo se va a meter a historia o a periodos históricos? Cosa que también es una visión un poquito eurocentrista, porque al final la historia es toda, ¿no? Si hay evidencias escritas, ¿no? ¿Para qué? Si ya todo está escrito, está en los anales, está en el archivo de cabildos, está en los archivos arzobispales, en los archivos de las cofradías, en el archivo general de la nación, ¿no? ¿Para qué? Justamente nuestros últimos hallazgos reflejan, ¿no? Dan la respuesta. Ya, pero también viene el problema, ¿no? Si la arqueología puede contrastar el registro histórico, aportar nuevas evidencias, y yo digo que sí, sobre la lógica social, es decir, por qué una iglesia se renueva, por qué se clausura y se construye otra, ¿no? En este caso, por qué una plazuela un día se pone un muro pretil, otro día no, ¿no? 200 años después no, digo. Se construyen cercos actuales, ¿no? Se cambia la losa, se convierte en jardín, ¿no? Todo eso podemos nosotros también aportar. También la segunda interrogante. Sí, por favor, los que tienen el micro encendido, gracias. Entonces, como les decía, para todo eso, antes de estudiar, antes de ponernos pues a trabajar, a plantear las unidades de excavación, ¿no? Porque ustedes saben que el tiempo es oro, ¿no? No podemos desperdiciar unidades de excavación donde no vamos a tener información. Hicimos una breve historia de la Plaza de San Francisco en base a distintos trabajos, especialmente el archivo de Cabildo, los trabajos de Clara Elvira Morgado, que también siempre les recomiendo, y otros escritos y planos. Y nos lleva a hacer una pequeña línea del tiempo, que claro, es perfectamente mejorable, ¿no? En un futuro cercano. Hay que hacer unos ajustes, pero que al menos nos da una idea, ¿no? de cómo fue la evolución de ese espacio donde hemos trabajado, actualmente conocido como Plazuela de San Francisco, y luego nos vamos a dar cuenta que
justamente, ¿no? El tema del palimpsesto. No siempre fue plazuela de San Francisco como la conocemos ahora, ¿no? Es más, gran parte de donde nosotros hicimos las excavaciones ni siquiera fue plazuela, ¿no? Entonces, es interesante hacer esta revisión, que lo haré lo más detallado y a la vez conciso posible para no aburrirlos. Todo empieza con los orígenes, cuando la orden franciscana es reubicada, y reubicada de su espacio original cuando eran vecinos con los dominicos, y se van quizá a los primeros suburbios de Lima, ¿no? Que en esa época era un terreno al pie del acantilado del entonces caudaloso río Rímac, y se construye una primera iglesia de ramada, ¿no? Que era el material más común. Y luego, como les mencionaba, del periodo conocido como las guerras civiles entre españoles, que tampoco fue tan así, ¿no? No fueron solo los españoles peleándose entre ellos, los pizarristas y almagristas, y luego los encomenderos y las tropas leales a la corona, sino también tenían sus aliados, ¿no? Sus aliados con las diferentes ayllus o panacas de aquí. Luego de las guerras civiles, los franciscanos regresan a su predio y comienzan a tomar sus posesiones. Ya para 1546 construyen el primer claustro del convento, donde posiblemente estuviera la actual plazuela y capilla de Nuestra Señora del Milagro. Digo posiblemente porque eso también tendríamos que revisar. En esta noticia sobre Lima, que quizás es uno de los planos más antiguos que se tienen, me recuerdo que mucha información se perdió. Es más, creo que el primer archivo de Cabildos también se perdió, si la memoria no me falla, debido a las guerras, a los incendios y todo eso. Y ya está, pues, San Francisco aquí, ¿no? El río Rímac, que hasta mitad del siglo pasado conservaba algunos de esos islotes que aparecen en este grabado. Y caminos, algunos de ellos prehispánicos, otros de ellos coloniales, ¿no? También llamados caminos reales, que fueron creados para justamente los nuevos asentamientos españoles. Un segundo periodo, que llamo de consolidación, cuando ya los franciscanos toman posesión de las manzanas en los actuales jirones, pues Azángaro, Ayacucho, Ancash. Se inicia la construcción de la iglesia del convento, también los trabajos para llevar el agua, como les mencionaba, la construcción de cañerías. A la par, otro agente social, en este caso la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, que ya había sido fundada en 1571, si es que no me falla la memoria, pero ya tenían un prestigio que para 1603, en épocas bastante tempranas, se termina de construir la primigenia capilla de Nuestra Señora de la Soledad. Para 1629, la capilla de la Virgen del Milagro, e inclusive una escuela. En este croquis, que le faltó y la cita, seguro se ha borrado, es de Clara Elvira Morgado, se nota, ¿no? En solo 20 años, cómo ya se fue remodelando el espacio, ¿no? Se crean nuevos jirones, el actual jirón Azángaro, ya civiles donan predios, aunque originalmente se conoce como la Huerta de Pizarro, y da lugar al complejo de San Francisco que permanece hasta la actualidad. Como les mencionaba, la capilla de Nuestra Señora de Soledad, la primera capilla, aunque los escritos algunas veces no coinciden tanto, era una portada sencilla, una sola nave, pero interesante, ¿no? Muros revueltos de azulejos. Sabemos que el azulejo es un bien suntuario, necesitaba pues importarse en su gran mayoría. Y también lo que les mencionaba, ¿no? Otros mencionan que era estrecha, baja, con celdas encima. Hay un grabado que es propiedad de los hermanos Soleanos,
que se grafican, ¿no? Las celdas encima de la capilla, y por el aumento del culto a la Virgen de la Soledad, esta se había vuelto muy, muy popular. Ese es no salió bien esa imagen, luego les puedo pasar otra mejor, de lo que les mencionaba, del grabado. Aquí está mucho mejor. Es la entrada de la antigua Capilla de la Soledad, es el Corpus, ¿no? El Corpus Christi. Estos detalles nos ayudaron bastante para identificar el momento de las excavaciones arqueológicas. Y las celdas, ¿no? Las celdas que mencionaba. Y claro, ya se había dicho que quedaba muy pequeña, ¿no? Esa antigua capilla, así que para 1675, ojo, ni 70 años después, se construye la nueva capilla de la Soledad, la cual se mantiene hasta la actualidad. Ahí hay una permuta, ¿no? Una transacción ahí de terrenos, intercambio de terrenos, pero lo interesante aquí es que ocurren varios hechos, ¿no? Ustedes recuerdan la primera cita, ¿no? Con que inicié esta disertación. Mencionaba que ya para 1609, después del terremoto que destruye nuestra catedral, el cabildo catedralicio se muda a la Soledad. Entonces quiere decir que desde ya épocas bastante tempranas, la Soledad tenía una importancia, ¿no? Y es probable que por esa importancia deciden renovar el espacio totalmente, clausuran su primera capilla y construyen una más grande, que es la que permanece hasta la actualidad. Y de paso, por eso siempre la historia se tiene que leer de varias aristas, le da un cariz más social, un cariz más de hechos, ¿no? De coyuntura, a la versión inicial, ¿no? Que menciona que esta permuta fue para conseguir mayor espacio a la plazuela, ¿no? O el gran proyecto que tenían los franciscanos, que incluía también la construcción del muro pretil, ¿no? Y tener ya la edificación de un nuevo complejo que tiene pues toda una carga simbólica que por ejemplo, el maestro Gálvez lo dice menciona con mucha erudición. Y ya llega a lo que les mencionaba, ¿no? El apogeo, ¿no? El apogeo que resulta de la construcción ya de todo el complejo de San Francisco, gestionada por Fray Luis de Cervela, aunque fue el que finiquitó, ¿no? La obra ya venía desde antes, el proyecto venía desde antes. Constantino de Vasconcelos y Larifo Manuel Escobar se establece pues la construcción del complejo y un cerco perimétrico y las famosas 27 cruces de mármol o piedra de Berenguela, traída del actual Bolivia, que conforman pues el muro pretil. Pero para ese entonces, según los grabados, bueno, según los registros, ya tenía un piso empedrado. Y bueno, aquí también entra en materia lo que mencionaba, ¿no? Lo sagrado y profano. En esos momentos de apogeo, también fue el momento más copioso en que estaban bien expuestos las actividades sacras que componía todo este complejo ya finalizado, una de las evidencias arquitectónicas religiosas católicas más importantes de la América hispana, con actividades profanas, inclusive prohibidas durante mucho tiempo, ¿no? por el Vaticano, como eran las corridas de toros, ¿no? Aquí en Perú se volvieron a permitir luego de estar algún tiempo prohibidas, luego del terremoto, pues de 1746, ¿no?
por eso que hasta ahora está con el tema de los milagros, era uno de los requisitos, que esas actividades profanas tenían que sacralizarse un poco al ser adscritas, ¿no?, a una advocación. Y también funcionaba como mercado de abastos y venta de esclavos en algún momento, la plazuela, ¿no?, la plazuela de San Francisco en sí. El famoso plano de Nolasco Merre. Aquí también, ¿no?, es una visión ideal de la muralla. No era completamente, ¿no?, especialmente en la ribera más tajamar, pero bueno. Está bien graficado, ¿no?, la Plaza Mayor y el centro histórico, que claro, no es un plan exacto, pero te da una gran idea, ¿no?, una gran visión de lo que era Lima en esa época, antes del terremoto del 746, ¿no?, con el cercado de indios, con esa traza tan original, ¿no?, tan peculiar, muy similar a Jerusalén, por ejemplo, ¿no? El maestro Matos Cárdenas hace bastante énfasis en ese tema, ¿no? Y que Lima en sí tenía inclusive hasta tres grandes ideas de asentamiento, ¿no? Uno, el damero, que es este sistema ajedrezado. El otro, no recuerdo bien cómo lo llaman, pero no recuerdo bien ahorita, pero se refería a este espacio, ¿no?, muy similar a Jerusalén, porque bueno, esa es otra historia que después la puedo contar. Y el otro espacio ya jerarquizado, que nace primero en San Lázaro, que aquí no está escrito, no está dibujado, pero ya era la disposición del trazo urbano en relación a una parroquia, ¿no? Era ya más jerarquizado. Por eso Isaac Sáenz, como les mencionaba, decía que al final Lima era monástica, ¿no? Y bueno, luego del terremoto de 1746 y las reformas borbónicas, las guerras de independencia, ¿no?, entra en distintas remodelaciones y también decadencias, ¿no? Al menos hay registro de modificaciones de la plaza de San Francisco en esos años. 831, 844, 871 y las más recientes, ¿no?, en el 54 y el 87. El tema aquí también para reflexionar es la modernidad y también la secularización. Todos estos trabajos, al menos en el siglo XIX, iban también dentro de una coyuntura de ese eterno, quizá, conflicto entre conservadores y liberales, ¿no?, en el Perú republicano, y también en secularizar espacios, ¿no?, espacios públicos. Otro tema también con la modernidad era la introducción de nuevas cañerías, ¿no? Entonces, todo eso, claro, en esa época no había arqueología, ¿no?, no había patronato, ni nada similar, aunque sí había, pero no con esa imagen medio positivista tan fuerte en la época. No había pues ese cuidado, ¿no? Entonces provocó, y lo vimos en nuestras excavaciones, que se perdiera mucho patrimonio, ¿no? Para 1844 se pierde o se deja de usar el piso empedrado, y para 1871, con el presidente Balta, se demuele las 27 cruces de Berenjela y se une espacialmente el atrio con la plazuela, ¿no?, en una sola plataforma, y ahí digo la modernidad, ¿no?, la losa inglesa, tenía que tener un trazo circunferencial y radial, que luego vamos a ver, que era lo que estaba pues de moda en esa época, ¿no?, y las cañerías de fierro y todo eso, ¿no?
todo ese proceso duró casi un siglo. Y luego de disputas, de idas y venidas, de temas que son tan endémicos como nuestros terremotos, ¿no? Y nuestras epidemias, ya para 1955 las obras de remodelación concluyen, también echándose abajo esta plazuela radial que mencionó, ¿no? Que se inició allá por el gobierno de Balta, pero tengo entendido que fue a finales del siglo XIX, inicios del XX, cuando se completó. Y se mantiene hasta ahora, ¿no? Salvo el cerco que actualmente separa las avenidas, o los jirones en este caso, ¿no? Ancash y Lampa con la plazuela. En este gráfico hecho por la gente del equipo pues, de arquitectura de ProLima, a grandes rasgos menciona, ¿no? Las tres grandes épocas desde 1675 hasta la actualidad. Una con el muro pretil, la otra con esa plazuela radial, que inclusive en las fotos aéreas del 1944 permanece, y la actual, la plazuela actual con el cerco, ¿no? Lo que les mencionaba, el muro pretil, que hay, no he encontrado dibujos iguales en el muro pretil. Este es un muro pretil ya, se puede decir también decadencia, ¿no? Con los toldos, ya no hay piso empedrado, esto es ya el siglo XIX. Esto es 1924, un plano que se hizo en conmemoración al centenario de la batalla de Ayacucho, que ya vemos esa plazuela radial, ¿no? Que quizá la gente ya que ha tenido en infancia y juventud en los años 50 podrían recordarla. Esta es la famosa plazuela radial, que más era un parque, ¿no? También la plazuela radial mencionada. Y ya esto es la plazuela actual, salvo el cerco, ¿no? Y esa foto me parece muy elocuente a lo que se busca, ¿no? Al fin y al cabo, más allá de propiedades, creo que al final tenemos que llegar a un consenso todos, más allá de jurisdicciones, lo que se tiene que recuperar es esto, ¿no? Es que las plazuelas sirvan, ya no para actividades tan profanas, ¿no? Como corridas de toros, ¿no? O como mercados en sí, ¿no? U otras, ¿no? Pero sí actividades culturales, ¿no? Actividades culturales que puedan renovar ese lazo que se tiene con el patrimonio y la gente, ¿no? Que es algo que muchas veces lo hemos separado, ¿no? La gestión de patrimonio cultural siempre tiene que tener el factor importante, la gente, ¿no? Los distintos sectores sociales que conforman nuestra Lima. Y creo que eso es lo que al final se busca. Esta foto es de los 80, ¿no? Antes del cerco. Ese plano es del inventario de FAUA UNI, ¿no? Facultad de Arquitectura de la UNI, con la Fundación Ford. Y bueno, quiero adelantarles, luego ya le daré más detalles con otras diapositivas que he preparado. Nuestros primeros hallazgos, ¿no? No quiero aburrirlos con el tema de las excavaciones, porque creo que las capas, los estratos, eso, entre arqueólogos de repente nos podemos entender, pero entre público en general, pues puede sonar hasta tedioso. Ese fue nuestro primer hallazgo. Nuestros varios primeros hallazgos, dicho sea de paso.
logramos definir en espacios, en lo que sería, sin esa división, ¿no? Digo, sin esa separación que existe actual de cuando se derrumba el muro pretil, de atrio y plazuela se juntan, en lo que sería la plazuela de Nuestra Señora de la Soledad, logramos definir, primero, que el piso empedrado felizmente estaba a salvo, enterrado por siglos y por toneladas de desmonte, producto de todas estas renovaciones que les detallé en el siglo XIX e incluso XX. Y pese a todo, está en muy buen estado de conservación y nos va a permitir a futuro estudiar desde las técnicas constructivas, que luego les voy a pasar mejores fotos, que inclusive creo yo podrían ser rescatadas para la actualidad. No en vano, pues, este piso empedrado ha permanecido siglos, ¿no? Y a veces nuestras pistas, o qué sé yo, nuestras veredas no duran ni 5 años, ni 2 años, pero bueno. Es importante, así como nosotros dentro de la arqueología siempre estamos en la búsqueda de rescatar o revalorar tecnología prehispánica o tecnología tradicional, principalmente para la construcción de andenes o para las mismas construcciones en adobe, ¿no? También yo creo que es importante rescatar tecnología virreinal, tecnología colonial. Entonces no le veo la diferencia, es parte de todo un proceso. Y mucho más si fue exitosa, ¿no? Entonces podemos definir el piso empedrado, que como les decía luego se puede hacer estudios iconográficos también, porque hay una lógica espacial, ¿no? Una lógica de distribución de estos guijarros, está dando formas, que bueno, ya con estudios más serios podríamos mencionar. Pero no solo eso, sino llegamos a ubicar restos de un muro, que en un momento pues primero procedimos a registrar, ¿no? Unos hoyos que identificamos luego como quicios. Aquí el muro ya estaba desmontado, destruido. Una entrada, que dicho sea de paso, esto no es piedra, esto no es adobe, es calicanto. Y que nos daba la idea de una portada, ¿no? de acceso a un espacio, que en ese momento todavía teníamos las sospechas, pero no podíamos afirmar a ciencia cierta. Y luego, ¿no? Porque al final tenemos que contrastar, ¿no? Luego de revisar lienzos, algunos escritos del padre San Cristóbal, que fue el que más estudió la primera capilla de la Soledad, aunque claro, le faltó excavar, y también cómo estaba, como les dije, ¿no? ¿Qué tipo de iglesia, ¿no? ¿Qué tipo de iglesia llegó al Perú al inicio de la colonia? Bueno, vimos que estábamos ante una capilla de posible traza gótico-isabelina de una sola nave, bastante similar, ¿no? A las primeras capillas coloniales en el Perú, ¿no? Nieve Nieve en Cieneguilla, Torata Alta en Moquegua, Magdalena de Cao en donde está pues Nuestra Señora de Cao, ¿no? Sama. Entonces, todo eso nos dio a poder afirmar con más certeza que estamos frente a la Capilla de la Soledad, que sabíamos que había sido desmontada, pero en verdad pensamos que había sido destruida totalmente, ¿no? Craso error. Bueno, aquí son los primeros grabados, los primeros croquis, por eso es importante tener, luego ya con la tecnología que felizmente hemos tenido dron, hemos tenido escáner 3D,
Pero al inicio teníamos que hacerlo con el cuerno de campo, es el amigo más importante del arqueólogo, ¿no? Teníamos que hacerlo todo en el cuerno de campo para definir y poder identificar, ¿no? Inicialmente nuestras primeras y tímidas trincheras, perfiles. Y ahí nos vamos a otro tema antes de pasar a los resultados en sí. Que la arqueología no solo puede aportar en todos esos puntos que ya habíamos comentado, sino también puede aportar y es justamente los retos para próximos estudios, en la historia, en relatar, en investigar, en fortalecer la historia de las iglesias. Como diría el gran teólogo Severino Dianich, la iglesia y sus iglesias, ¿no? Las distintas iglesias y la iglesia en sí, que es pues, toda la comunidad, en este caso la comunidad católica. Entonces la arqueología puede aportar en esos puntos. Las iglesias y sus símiles indianos. Es decir, estudiando, en este caso San Francisco y la Soledad, podemos estudiar todo un patrón, en este caso franciscano, ¿no? y soliano, en distintas partes de España principalmente y de América, ¿no? En este caso se refiere a las Indias, ¿no? Eh, a las Indias de aquí, ¿no? Además, Indias occidentales. Otro tema, también a través de la arqueología podemos reforzar información, podemos dar mayores luces a cómo la iglesia fue cambiando su patrón arquitectónico urbanístico en la Lima virreinal. El otro punto, que tengo algo de experiencia en San Lázaro, gracias también a Héctor Walde, el estudio arqueológico de las cofradías, porque al fin y al cabo, ¿quién construye estas capillas? ¿Quién es el agente social? ¿Quién es el corazón, el nervio, ¿no? de estas edificaciones, estas renovaciones, este prestigio? Son las cofradías. Entonces, estudiar a las cofradías desde el punto de vista arqueológico también es importantísimo. Y el otro tema, que también va más allá de la arqueología y es un estudio multidisciplinar, yo diría que hasta interdisciplinar, es el estudio de la arqueología, de la iglesia, digo, como eje religioso de sincretismo popular. A través de los distintos ritos, a través de los distintos ritos y rituales que hemos podido identificar, que como luego verán, inclusive algunos colegas me mencionaban, esto lo vemos tan prehispánico, esto lo vemos tan andino, y ahí se ve lo que les mencionaba, ¿no? Ese defecto, esa tara que tenemos de no estudiar en su totalidad. Claro, con las distintas particularidades, obviamente, pero pensar, ¿no? Que lo andino aquí quedó y luego viene otra ideología. No es tan así. Lo que los antropólogos llaman sincretismo es bastante real. Bueno, entonces voy a dejar de compartir brevemente y colocar la siguiente diapositivas. Bien, aprovecho Harry para invitar a los amigos que están en el grupo de hoy que pueden escribir sus preguntas por la ventana del chat, ¿no? En realidad, hace un momento una espectacular charla, Harry, muy didáctico y sobre todo con esa paciencia que tienes para explicar y llevarnos por la historia de Lima, ¿no? Vamos a esperar ahora tu siguiente diapositiva en la que vas allá a hablar, creo yo, de las excavaciones, ¿no? Ya en sí y los hallazgos que se han realizado. Sí, ya tengo. A ver, disculpen que a veces las laptops ya no son como antes, que duran 5 o 6 años. Listo.
Creo que ya empecé a compartir. Confírmame, por favor, David. Sí, ya estamos viendo tu pantalla de la siguiente diapositiva. Listo. Como les mencionaba, ¿no? Estos resultados son a raíz de los trabajos en ProLima. Y bueno, me tocó dirigir el proyecto. Aquí quisiera, de repente esto lo puedo obviar un poco, pero vamos a ver, quizá este ejercicio también me gusta mucho, disculpen que no lo obvie, porque también refleja nuestro trabajo, ¿no? Lo que les mencionaba es todo lo que exponemos no puede estar solo en el papel, ¿no? Tenemos que ir a la praxis. Y aquí es también, ¿no? La aplicación del palimpsesto, ¿no? Llevado ya a los hechos, a la tecnología. Creo que todos ustedes saben lo que es el Google Earth. Sobre el Google Earth, gracias al equipo del Grupo de Arqueología de San Francisco, nuestro gran amigo y cadista, disculpe, César Ponce, logró que un plano de 1904, es decir, un plano que ya tiene más de 100 años, ¿no? De hecho, durante la gestión de uno de los mejores alcaldes de todo Lima, como Federico Helguera, podamos sobreponer lo que era Lima en 1904, que parece tan lejos y tan cerca a la vez, con la Lima actual, ¿no? Como diría ese libro tan conocido, La ciudad de los reyes, de los Quispes, de los López, de los Martínez, ¿no? Y poder, ¿no? Poder un poquito entender de forma más didáctica estos cambios que mencionaba, ¿no? Perdón. Bueno, sí. Y nos da también la oportunidad de identificar lo que les mencionaba, ¿no? Los antiguos, esas grandes avenidas, estos canales, que ya la mayoría se perdieron, y esperemos también con Proyecto de ProLima recuperarlos, esas grandes acequias, que muchos de ellos pueden ser de naturaleza prehispánica, están formando ese palimpsesto, ¿no? de lo que es Lima. Y también me da oportunidad a separar las dos grandes divisiones, que a veces crea confusiones, ¿no? El centro histórico de Lima, que es todo lo que está de blanco, desde 1989, está protegido pues, por ley, y un casco más pequeño, que es el perímetro Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. La cual integra mi querido barrio de San Lázaro, que espero algún día regresar con un proyecto. Y también los proyectos originales, ¿no? que teníamos, y espero en algún momento retomarlos, ¿no? La plazuela de Santo Domingo, en los predios de la antigua casa de María Escobar, la plazuela del teatro, en los espacios del antiguo Corral de Comedias, y la plazuela de San Francisco. Bueno, eso ya les mencioné al inicio, los proyectos iniciales, bueno, por el tema del COVID principalmente, ¿no? Tuvimos que, aunque creo que al final fue mejor, tuvimos que poner toda la carne en el asador en San Francisco, que compone pues también la Virgen del Milagro, la Iglesia del Convento de San Francisco y Nuestra Señora de la Soledad, y como les mencionaba, ¿no? la tecnología nos ayudó mucho. Esta ortofoto, gracias a vuelo de dron, nos ayuda a tener mapeado cada espacio y ¿no? poder sectorizar cada centímetro de nuestra área de estudio.
Así que, si por temas de investigación, ¿no?, se reformula dónde vamos a excavar, pues tranquilamente podemos escoger cualquier lado porque todo está mapeado, ¿no? La unidad 350 y tantos, simplemente trazamos los puntos y ya está, ¿no? Esa es una gran ventaja de la tecnología que inclusive con estación total hubiera sido difícil. Y se ve, ¿no?, se ve todo de una forma impresionante. Esto espero que en un futuro cercano sea parte del material didáctico, ¿no?, para todos los limeños. Bueno, esto también lo hemos visto. Un poco, ¿no?, de arquitectura y religión, como les mencionaba. Ahí citamos a don Severino Dianich, el gran teólogo italiano. Y bueno, como les digo, esto ya vamos a verlo con más detalle en las publicaciones. Y cómo la arqueología ve, ¿no?, ve este tema tan sacro, ¿no?, ya con ojos de investigador, ¿no?, con ojos de casi antropólogo, ¿no?, el ritual, el solsticio, ¿no?, cómo se ve reflejada en la arquitectura. Es decir, también la arqueología, la arquitectura religiosa, virreinal de Lima yo creo que en general del mundo, en sentido católico, tiene esta relación también con su paisaje y con su espacio, ¿no?, con su cosmovisión. Por eso los estudios arqueoastronómicos en iglesias también son bastante comunes, especialmente en Europa. Aquí todavía estamos ahí. El ritual, como le mencionaba, ¿no?, una de las aspiraciones dentro de los arqueólogos es tratar de reconstruir los rituales de las procesiones, ¿no? Y yo creo que con un poquito de ahínco podríamos también aportar eso. Esto también lo hemos visto y comenzamos con los detalles. El piso empedrado que les mencioné anteriormente, que creo que está un poquito más excavado, y se nota, creo, ¿no?, los distintos cambios. El muro, que ya habíamos definido que era el muro de la antigua capilla, la entrada lateral de la antigua capilla de una sola nave, los quicios de las puertas, la gran tecnología en cuanto a pisos, ¿no?, esas disposiciones, ¿no?, que no es al azar, no es al azar, tiene un propósito, tiene un lenguaje, tiene una iconografía, ¿no?, tiene una sintaxis, el uso de piso pastelero. Lo que les mencionaba, esto es calicanto, ¿no? En otro sector también vemos el piso empedrado, en muy buen estado. Este espacio, por ejemplo, es de la plazuela radial. Y aquí ya comenzamos a complicarnos un poquito, pero para bien. Eso también, ¿no?, la plazuela radial. Luego lo vamos a ver. Acá tuvimos una intrusión que nos permitió excavar esa intrusión y llegar a definir estratigráficamente si es que... Aquí esa foto ya es una visión, creo que más amable, ¿no?, en perspectiva. Tenemos el piso empedrado, el muro. ¿Recuerdan estas pestañas, ¿no?, esos reboques en el cuadro de la procesión? Y lo que les mencionaba, ¿no?, ya definimos bien el piso empedrado, y aquí entra los debates, ¿no?, o los hallazgos, disculpen. Una cosa es este muro, perdón. Ahora sí, una cosa es este muro, ¿no?, de ladrillo, y otra cosa es este muro de piedra, ¿no?, que está justamente sellando un muro de ladrillo. Entonces comenzamos a preguntarnos, ¿qué pasó ahí? ¿No será
que también fue uno de los objetivos iniciales, ¿no? Ubicar fehacientemente el muro pretil. Y en verdad la idea era encontrar un pedacito de muro pretil, ¿no? Encontramos muro pretil y también encontramos capilla, que eso sí, no lo teníamos planeado. Detalles arquitectónicos y esta mixtura de piedra con ladrillo, ¿no? Las improntas de los azulejos, las improntas de la pintura mural. Todos esos mínimos detalles son valiosos para, como le digo, reconstruir la memoria histórica y también hacer recreaciones, inclusive trabajos de conservación o restauración. Y aquí, perdón, me fui hasta el hallazgo final. Disculpen. Prefiero mil veces el Prezi que el PowerPoint, pero pasar a Prezi me gana un poco el tiempo. Perdón. Veamos, ¿no? A ver, disculpen. Ahora sí. No encuentro el mouse. Ya lo encontré. Lo que les mencionaba, ¿no? ¿Qué hacen estos muros de piedra adosados a muros de ladrillo con una pues, mampostería un poco más rústica, usando estos cantos rodados y calicanto, ¿no? Que se ve aquí, que se ve aquí, que se ve aquí, esas superposiciones, esos amarres, ¿no? Pues estos señores era el muro pretil, ¿no? Que fue construido sobre los espacios donde se encontraba la antigua capilla, su muro lateral, ¿no? su acceso lateral, y reutilizaron, ¿no? Los espacios de los accesos de la capilla, pues los sellaron con estos muros de piedra calicanto, ¿no? Piedra canteada, canto rodado y calicanto. Y eso tiene una historia también bastante interesante, al menos como tanto histórico como hasta anecdótico, porque este espacio, no sé si recuerdan, no pude poner una foto antes, teníamos de todo acá, teníamos un cañón, que claro, un cañón un cañón republicano, pero colocado el siglo pasado, ¿no? Y también teníamos, justo retomando al maestro Raúl Porras Barrenechea, evidencias del otro gran enemigo, ¿no? de Lima. El maestro Porras decía que Lima tenía 3 enemigos, ¿no? Los terremotos, las urbanizadoras, ¿no? Que se trajeron abajo muchos edificios y huacas principalmente, y los alcaldes. Y lamentablemente esa frase sigue vigente, ¿no? Salvo honrosas excepciones. Aquí, gracias a nuestros alcaldes anteriores, y no tan anteriores, ¿no? Porque esta tubería de alambre, o este cableado de alambre, digo, de cobre, digo, puede ser hasta mediados, años 40, por ahí, del siglo pasado, o hasta antes. Son evidencias de renovaciones, claro, para llevar luz, llevar agua, transportar el desagüe, ¿no? Que al final destruyeron evidencia, ¿no? Destruyeron patrimonio, enterrado, ¿no? Pero era patrimonio al fin y al cabo. Y en esa época no había ese cuidado, ¿no? Nos costó mucho, pero felizmente tuvimos éxito al intervenir en ese espacio que era básico para cerrar nuestra idea, ¿no? Cerrar nuestro proyecto bien. Porque si bien habíamos encontrado el acceso lateral de la capilla, nos faltaba ubicar el atrio y, que justamente luego vamos a ver, el otro hallazgo importante al inicio del proyecto, el ingreso a la cripta sepulcral, ¿no? Entonces,
bueno, pasamos a resolver el tercer problema, ¿no? Porque ya teníamos el segundo problema, esa superposición de muros, ¿no? Ese adosamiento de muros que se ve aquí, que al final era la construcción del muro pretil, y ahora íbamos por acá. Bueno, el atrio, como atrio ya no lo teníamos, ¿no? Por obvias razones, posiblemente llegaba inclusive hasta la actual vereda, pero sí teníamos la capilla subterránea, que en las iglesias virreinales siempre presentan, ¿no? Debajo del altar mayor, ¿no? Disculpe, altar mayor, debía decir altar mayor en vez de atrio. El altar mayor. Y felizmente, por diversos eventos, que yo los asocio a actividades rituales, logramos definir no solo el espacio arquitectónico, sino quizá el hallazgo más importante de la excavación misma, que tuvo varios hallazgos importantes. Un piso de azulejos in situ, que estamos en pleno proceso de investigación. Una de las hipótesis es que sea valenciano. Nos falta, espero que ya cuando se normalice el tema del COVID, revisar archivos de compra, ¿no? de azulejos, son importados, y están tan bien conservados, tan bien, que muchos colegas me dicen, parece que los hubieran puesto ayer, que nos da toda un espacio para investigar, ¿no? Espero que tengamos para investigar algunos añitos más, para lograr publicar, difundir todo lo que hemos encontrado en esta temporada de excavación en San Francisco. Nos va a hacer falta muchas publicaciones, y esto también mucho tiempo para que salga a la luz todo lo encontrado, ¿no? Y no solo que salga, sino también tener ese proceso que les he dicho, ¿no? Toda esta hora y casi media que estamos ya hablando son los prolegómenos de lo que tuvimos que estudiar, tuvimos que aprender para entrar a trabajar. Y ahora tenemos que volver a aprender para descifrar nuestros hallazgos, ¿no? Para ir más allá. Entonces, bueno, otro tema importante aquí es, creo que se nota acá, es la entrada, el acceso que está sellado, y eso les decía, está sellado para ingresar a los espacios ya de cripta sepulcral propiamente dicha. ¿Por qué se conservaron así estos azulejos y aquí no, ¿no? Por ejemplo, es que en ese espacio hubo una acción intencional de preservarlos, colocando fragmentos de azulejos superpuestos, ¿no? Encima de estos. Y esa acción, unida a que en ese espacio no se utilizó desmonte, sino principalmente tierra limpia, provocó que se haya podido conservar todos estos años. Las improntas de los azulejos, junto con los azulejos que hemos ubicado en los rellenos, podríamos tranquilamente reconstruir no solo el piso, sino también las paredes. Tenemos al menos la disposición, y eso que también aparecen en algunos espacios in situ, los azulejos en las paredes. Aquí también aparece el nicho, ¿no? El nicho donde estaría colocado, bueno, esa es una hipótesis que la vamos a tener que contrastar, ¿no? Hasta llegar al menos acercarnos a la certeza, porque nunca vamos a estar cerca, ¿no? de la verdad absoluta, donde podría haber estado el Cristo yacente, que es de esa época, que es de Nuestra Señora de la Soledad, y que permanece en la actualidad, ¿no? En la antigua Capilla de la Soledad. Digo, en la actual, Capilla de la Soledad. Acá también, bueno, no se ve muy bien, tenemos un muro de adobe, que lo que les decía, ¿no? Era una tecnología de la época y que parece que ha resultado, ¿no? Porque ese muro de adobe es la base, aunque claro, nos ha faltado excavar para saber si lo recubre o qué tan grueso es ese muro de adobe, o detrás de ese muro de adobe es relleno,
que es Calicanto, qué sé yo, sirve de base para toda la actual iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué nos muestran esas evidencias? Como les decía, estamos en pleno proceso, pero al menos tenemos ya la evidencia de la primera capilla de la Soledad, que fue construida en 1604, y para 1675 es demolida o es desmontada, y se construye la nueva iglesia. Justamente hay una pregunta ahí de Sophie. Al menos yo creo que podemos tener una subfase más entre 1604 y 1675, que aplica la construcción de toda la parte subterránea de la antigua capilla. Porque en los trabajos de Kelly Montoya, la principal historiadora de la cofradía de Nuestra Señora de Soledad, que justamente tengo en la mano, los tenía ahí marcados, ella señala que al menos para 1600, se me fue la hojita, pero ella señala que no tenía cripta, y los hermanos adscritos a la Soledad tenían que enterrarse dentro de San Francisco, porque ellos no tenían cripta. Entonces ahí podemos un poco, y también con ayuda de quizá arqueometría, definir ya las ocupaciones. Bueno, el muro pretil también, que ya ha sido comprobado, y lo que les mencionaba, ese, por ejemplo, sello, es el sello del acceso para construir el muro pretil. Acá se ve mucho mejor, ¿no? Y el tercer gran hallazgo, que es la bóveda de la cripta sepulcral, porque este arco es un arco más bien constructivo. Acá, por ejemplo, otro tema de los arquitectos que se sorprendían, ¿no? ¿Cómo sirve una especie de zócalo, de zapata, adobe, ¿no? Siempre el adobe va encima del concreto, pero bueno, o del calicanto, ¿no? Llegamos a ubicar la cripta sepulcral de la primera capilla de la Soledad. Y ya tenemos el acceso, que ya les enseñé en la foto esta de la capilla de los azulejos, ¿no? Que tiene un patrón muy similar, ¿no?, a San Francisco, los genios de San Francisco, y que está ahí para ser investigado, y creo que en gran parte está, eso es por ejemplo con el escáner 3D, está in situ. Entonces faltaría, espero, muy pronto, quizá con algunas becas también del extranjero, entrar en lo que es arqueología subterránea, ¿no?, o arqueología de la muerte. Claro, con el respeto pues a las cofradías y a los fieles que fueron pues enterrados ahí, hacer labores pues arqueológicas, ¿no? Los nichos, que en este caso son los nichos para para la disposición pues, ¿no?, de los cuerpos antes de ser trasladados a la fosa. Ese pequeño espacio, porque tiene bastantes sellos, hay varios espacios, digo, varios recintos dentro de la cripta, es el único espacio, porque vemos acá está sellado, que ha tenido saqueo, ¿no? Un saqueo republicano, al menos por lo que pudimos identificar, gracias a algunas botellas de cerveza, pero del siglo XIX. Y bueno, las conclusiones preliminares, que son ya las que les mencioné. Hay mucho todavía por estudiar, y es justamente lo que voy a mencionar al final, ¿no? Todos esos trabajos, y también, ¿no?, la segunda fase, eso por ejemplo es en España, ¿no?, pero es muy similar a las procesiones de nuestros hermanos de la Soledad,
como le dije, fundados en 1571, 1570, de repente me equivoco y por un añito, y que permanecen hasta la actualidad, con sus rituales, en una tradición que tiene pues ya casi 500 años, ¿no? Y podemos estudiar a raíz de esas evidencias, desde el punto de vista de la arqueología, ¿no? La arqueología de las cofradías. Algo similar a lo que hice en San Lázaro, ¿no? Y, y también el hermano Rafael Andrade, eh, mm, del cual también tenemos un vínculo porque ambos somos toribianos, de nuestro gran externo sanatorio de Rímac, que espero que muy pronto, con el nuevo arzobispo, abra sus puertas. Eh, está bastante agradecido porque hemos recuperado también la memoria histórica de ellos, porque también por cuestiones del destino, o que, bueno, falta quizás investigar más, no tenía conocimiento que la primera capilla de ellos tenía cripta. Entonces sí, ese es un logro, una satisfacción también. Rescatamos la memoria histórica de actores sociales como la Cofradía de la Soledad, tan importante, y rescatamos también la historia de todos los limeños. El otro tema, ¿no? Que es lo que le mencionaba, los símiles indianos, ¿no? Sí, cuánto no, los profanadores de tumbas. Esa es la iglesia de San Francisco en Quito, ¿no? Es un trabajo bastante interesante, inclusive nos puede abrir puertas, ¿no? De intercambios eh, culturales y académicos, ¿no? Estudiar las diversas complejos franciscanos en todo, no solo en Lima, sino en América, ¿no? Algo similar hice para San Lázaro, porque San Lázaro, ustedes saben, la iglesia de San Lázaro, el hospital de San Lázaro, el leprosorio, hubo en Cartagena de Indias, hubo en La Habana, hubo en México, fundado por un tal Hernán Cortés, ¿no? O sea, no es poca cosa. Entonces, también es un tema bastante interesante hacer esos estudios y justamente los retos, ¿no? Que tenemos ahora. El equipo de ProLima, los trabajadores que sin ellos nada de esto hubiera sido posible, todos especialistas en arqueología, con muchos años trabajando, colegas, todos ellos muy queridos, y al final, como dicen los gringos, but last not least, ¿no? Al final, pero no por último, ¿no? Don Héctor Walde, quien es el jefe del equipo de arqueología, y quien, de nuevo, aunque a veces dice que no es necesario, pero no le agradezco la oportunidad, y Luis Martín Bodanovich, el gerente de ProLima, que sin esa decisión política, como les mencioné ¿no? al empezar esta conferencia, nada de esto hubiera sido posible, ¿no? Sin la implementación del plan maestro, que como todo, pues, como toda creación humana, puede perfeccionarse, pero sin la implementación, sin la decisión política, este proyecto y otros no hubieran sido posibles, ¿no? Así que también el Eterno agradeciendo por esa oportunidad. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Harry, muchísimas gracias por tu extraordinaria explicación. De verdad, siempre sorprendidos por todo lo que nuestra ciudad todavía tiene que mostrarnos, ¿no? Gracias por tu desprendimiento al mostrar las imágenes, tus investigaciones. Y bueno, acá hay unas preguntas, algunas cosas que han dejado en el chat, que voy a empezar a leerlo y compartirlo contigo, ¿ya? Vamos a ver aquí. Sí, con mucho gusto. A ver, por ejemplo, aquí Chofi ya había escrito hace un momento, pregunta cuántos periodos se ha podido encontrar del santuario soliano. Sí, creo que le respondí a la mitad, ¿no? De la conferencia. Estamos afinando detalles, pero yo creo que al menos ha habido un momento más, es posible que haya habido 2 momentos más. Y es lo que mencionaba en cuanto a los tiempos cortos, ¿no? Entre el término de la construcción de la primera capilla y su clausura, pasaron 70 años. Es un periodo bastante corto en términos históricos, ¿no? Y en esos 70 años ha habido al menos 2 momentos. Ahorita sería demasiado aventurado, después luego me la pillan en redes,
decir en qué año exacto, eso lo tengo que cotejar también con los estudios históricos, pero yo creo que ha habido al menos dos momentos, ¿no? Uno o dos momentos, que es cuando se construye la parte subterránea, ¿no? Perfecto. Aquí Boris Carrillo pregunta, ¿hasta qué profundidad se piensa excavar? Y bueno, menciona pues no sé, los trabajos de Bodí y Cuadra, ¿no? Si los conoces, por supuesto que sí, me imagino. Ah, claro, claro, claro. Claro, aunque son dos espacios completamente distintos, pero igual valiosos para reconstruir, más que reconstruir, recuperar, ¿no? La memoria histórica de Lima. Nosotros en metros hemos llegado a los 4 metros y ya no vamos a excavar más, porque luego de esos 4 metros ya es el estéril, ¿no? Felizmente tenemos toda la estratigrafía de San Francisco ya hecha. Eh, Perfecto. Esos 4 metros los- imagino que son en la zona de la cripta sepulcral, ¿verdad? exacto, exacto. Muy bien. Aquí Y, Marita, sí, y sí, justo, disculpa que te interrumpa, David, y es posible, porque no excavamos totalmente la cripta, no excavamos en la cripta, ¿no? Es posible que sea más profundo, porque no hemos intervenido, ¿no? Pero sí, nuestras excavaciones llegaron a los 4 metros aproximadamente. perfecto, Y perfecto. Bodega y Cuadra, claro, Bodega y Cuadra es otro espacio, porque era, aparte de la casa, ¿no? De Bodega y Cuadra, que es la ocupación más reciente, funcionaba el rastro, ¿no? Funcionaba el rastro, entonces era una actividad pues más secular, ¿no? Más secular que este espacio que es netamente religioso, ¿no? Así es, religioso. Bien, aquí Marita Carrión, bueno, tú comentaste en un momento ese tercer importante hallazgo que fue el ingreso a las criptas sepulcrales, ¿no? Como mostraste fotografías, tiene una distribución parecida a las criptas de San Francisco, llamadas catacumbas, por cierto. Y mencionaste de que se Exacto. había podido definir una época de saqueo. Aquí Marita Carrión pregunta si qué marca de cerveza encontraron, ¿no? Y si esta marca tenía su logo Era, para ayudar a fechar el saqueo. sí, bueno, como comprenderás, el logo ya no estaba, pero sí estaba la inscripción. Sí, era la Pilsen, ¿no? La Pilsen de 1860 y Wow. tantos, que es probable que sea cuando Balta comenzó a destruir el pretil, pues, ¿no? Balta lo destruyó en 1871, entonces sí coincide. Es esas Pilsen. Correcto, correcto, correcto. O sea, estamos hablando de 1861, 60, más o menos, ¿no? 71, 71, perdón, perdón. 71, porque la Pilsen, si la memoria no me falla, es 1863, ¿no? Claro, claro, así es. Sí. Mi cultura alcohólica ya hace tiempo que no. Hay algo recuerda. Mira, también mencionaste, usaste como ejemplo el complejo franciscano de Quito, ¿no? Aquí Marita Carrón bueno, menciona, ¿no? Que en Quito el complejo de San Francisco es un tema de riesgo patrimonial. Quizás tú puedes ampliar algo, ¿sabes algo al respecto? ¿Por qué? Eh, ah, sí, sí, es también, y lo cual me sorprende un poco, ¿no? Porque Quito, así a grandes rasgos, está bastante avanzado en cuanto a protección de su patrimonio, ¿no? Pero ya es un tema que sí no podría ahondar mucho. Recién estoy Claro. iniciando los diálogos ahí con los colegas de por allá. Correcto. Aquí Ana María García dice, ¿cuáles son los siguientes pasos en la plazuela de San Francisco? ¿En qué otros espacios de la ciudad están planificando trabajos semejantes? Y claro, te agradece por la excelente presentación. Bueno, el siguiente paso es la renovación del espacio, ¿no? Que justamente, no les pasé, ¿no? Las diapositivas. Disculpen. Bueno, pero creo que también ya lo conocen, ¿no? Que es la renovación de la plazuela en sí, donde va a integrar justamente esos hallazgos arqueológicos, ¿no? Y bueno, eso todavía está pues en aprobación y espero que llegue a buen puerto ese proyecto, ¿no? Y en cuanto a investigación, bueno, al final todo es dinámico, ¿no? Es buscar también aliados estratégicos, ¿no? Para proseguir las excavaciones arqueológicas en San Francisco, pero ya correspondería a otro proyecto, ¿no? Este proyecto estaba enmarcado en lo que es la renovación de la plazuela. Ya la parte subterránea ya no es plazuela, ¿no? Entonces ya corresponde a otro proyecto que inclusive podría ser ya con los mismos hermanos, ¿no? Claro, Y otros proyectos, bueno, eh, um, creo que ya lo ha hablado, ¿no? Luis Martín, San Andrés está muy pronto, esperemos. Eh, Hay un proyecto también de canales que también está muy pronto a aprobarse, recuperación de canales
el Guatica, ¿no? Y el canal La Magdalena. Y bueno, tenemos varios proyectos que espero, pero como se dice, no hay que decirlos muchos, no hay que contarlos antes para que no se salen, ¿no? Pero bueno. Sí, pues es muy cierto, pero lo importante creo, Harry, es que estos trabajos de investigación histórica y arqueológica ayudan a una mejor comprensión del pasado, ¿no? Porque si bien es cierto, muchos decían, pero ya se sabía que ahí hay una cripta, o ya se sabía que había tal cosa, todo eso se marcaba dentro de los mitos, ¿no? En los mitos urbanos. Sin de embargo, los, un trabajo de los- científico como el que está haciendo es importante, ¿verdad? exacto, y no solo eso, es que al final es todo un círculo. Es decir, el trabajo académico, científico me suena a ciencia, sí, pero bueno, no, somos científicos sociales que eso, Claro. los científicos nos miran mal, ¿no? Los verdaderos científicos, los físicos, no nos miran bien a los científicos sociales, pero somos unos científicos de otra, ¿no? De otra estirpe. Pero nosotros no nos podemos quedar en la historia en sí, ¿no? En el conocimiento en sí, sino debemos de pasar, como mencionaba, los estudios unidisciplinarios, arqueología, multidisciplinarios, que es arqueología, arquitectura, historia del arte, ¿no? Eh, interdisciplinarios, y a crear conocimiento a partir de la suma, ¿no? De todas estas disciplinas, pero lo final, que es el objetivo, al final, el objetivo del plan maestro, es hacer estudios transdisciplinarios. ¿Y qué es transdisciplinario? Es pasar a la acción política. Es pasar a renovar el espacio, es el pasar a mejorar las condiciones sociales, culturales, materiales y espirituales, ¿no? Por eso ahí viene la identidad, ¿no? Todas esas cosas que a veces están un poco en el aire, pero es básico para la conformación de nuestra, de nuestra sociedad y del hombre como ciudadano, ¿no? Como ya un hombre, hombres y mujeres, ¿no? Con ese civismo que tiene mucho de todo, ¿no? Entonces, ese es nuestro principal trabajo, ¿no? Pasar a estudios transdisciplinarios, que no quede solo en libros, no quede solo pues en folletos, qué sé yo, sino pasar a cambiar la realidad existente. Yo creo que ese es algo muy, muy importante, ¿no? Hay una frase que dice, no se cuida lo que no se conoce, ¿no? O no se protege lo que no se conoce. Ese creo que es uno de los factores que se tiene que profundizar para que nuestro patrimonio pueda permanecer y pueda recuperarse en su totalidad, ¿no? La otra frase también es que se teme a lo que no se conoce, ¿no? Y también, ¿no? O se desconfía. Eso pasa mucho en lo prehispánico, salvo casos excepcionales como Garagay, como Puyana, Mateo Salado, ¿no? La mayoría de huacas eran vistos como enemigas, ¿no? Por eso a veces le metían máquinas o decían, ahí vive gente de mal vivir, etcétera, ¿no? Entonces es integrar también nuestro pasado prehispánico, igual pasa con nuestro patrimonio, ¿no? Quizá por los mismos motivos, ¿eh? Que está tuburizado, que esto, que el otro. Hay que transformar eso. Y la única forma es también cambiar la condición de vida de las personas. Eso es Así es. lo que se busca. Importante. Además, creo hacer énfasis en algo que no se mencionó quizás con más claridad, Harry, en la charla, es que estos trabajos arqueológicos tienen como fin justamente encontrar esta justificación de devolverle a San Francisco y a la Soledad un elemento perdido, ¿no? Que es el muro Atril, ¿no? El muro El muro pretil. Pretil, perdón, el muro Pretil, que ahora lo que se busca es su reconstrucción, ¿verdad? Justamente por eso ha sido la excavación. Ese fue el origen. El origen, recuerdo una arquitecta que ya no está con nosotros. No, digo que ya no está en el equipo, ¿no? No que ya no está con Ah, ya, nosotros físicamente. No, disculpe, goza de buena salud. ya. El origen fue ese. Encuentren el muro, ¿no? Pero tampoco no es tan así, ¿no? No es, la arqueología no es solo encontrar, ¿no? No somos Indiana Jones. Felizmente, aparte del muro, que ya lo tenemos bien identificado, y ojalá que nos permitan excavar más para encontrar más muros, más restos de muros, tuvimos todo lo que teníamos solo en papeles, es decir, en ideas, ¿no? Como les mencionaba, el palimpsesto, todo eso. Felizmente tuvimos la fortuna de,
de lograr tener todo ese palimpsesto, toda esa memoria histórica en los hechos, ¿no? En lo material. Tenemos creo que es uno de los descubrimientos más importantes de los últimos años, ¿no? La capilla original de la Soledad. Entonces, eso nos llena también de bastante orgullo y sí, sí creo que ambas cosas, ¿no? Tanto el muro pretil como la primera capilla de la Soledad le dan un valor agregado desde todo punto de vista, ¿no? Así es. Y justamente todo el trabajo que tú has presentado se ha realizado puntualmente, si bien es cierto, es la plazuela de San Francisco, ha sido en el atrio de la Iglesia de la Soledad. Casualmente aquí se encuentra Es- presente en la charla el hermano mayor de la Cofradía de la Soledad, Rafael Andrade, que deja un mensaje, ¿no? Un afectuoso saludo al arqueólogo Harry Pizarro. Agradezco su excelente exposición realizada con respeto y propiedad en el atrio de la Iglesia de Nuestra Señora de la Soledad. Recuperar parte nuestro Exacto. pasado histórico soliano. Y eso, sí, y yo también, bueno, en la conferencia también le agradecí, ¿no? Por eso siempre el saludo siempre es afectuoso, porque si bien habíamos planificado excavar en otras áreas, ya por cuestiones que está de más comentar, solo pudimos intervenir en la parte donde era el actual, el antiguo atrio, ¿no? Antes que Balta demoliera algo, el pretil, y donde estaba pues ya enterrada la antigua capilla. El otro espacio que también intervenimos, que no he mencionado acá porque ya se prestaría a otras conferencias y fue un poquito incompleto, fue a la altura del jirón Ancash, que pudimos ver restos del piso empedrado y un canal, pero republicano. Y no pudimos ampliar la excavación porque ya tendríamos que intervenir en la pista, ¿no? Y nuestro permiso era solo hasta El atrio. los límites, exacto, no, los límites, en este caso, de la plazuela, ¿no? Ah, claro, claro, Eh, interesante. y el otro factor también, ¿no? Que por eso le renuevo el agradecimiento que los hermanos Soliano, a través del hermano Rafael, nos dieron todas las garantías para intervenir, ¿no? Yo entiendo a veces el celo, ¿no? Las órdenes religiosas, de las cofradías, de intervenir, porque es un tema también bastante simbólico, ¿no? Estás entrando a sus terrenos y estás en este caso tocando a sus ancestros, ¿no? Entonces, que nos hayan permitido, que hayan comprendido el por qué estamos ¿no? trabajando, eso sí lo valoro bastante, lo valoro bastante. Algo similar nos pasó pues con el actual arzobispo, ¿no? Don Carlos Castillo, bueno, el Monseñor Carlos Castillo, que nos permitió también excavar en el atrio de San Lázaro y al interior de San Lázaro cuando él era párroco, ¿no? Hace cercanos y lejanos 8 años, más o menos, o 7 años. Entonces sí, sí agradezco bastante que hayan comprendido, ¿no? Aunque claro, es tarea nuestra, ojo, es tarea nuestra, en este caso los arqueólogos, de ser quizás el nexo, ¿no? El nexo para poder articular a todos los diferentes agentes, en este caso poder secular, poder político, ¿no? Y llegar a una mesa de diálogo. Por eso es importante también que la gestión cultural sea vista desde ese punto de vista, ¿no? Eh, y bueno, sí, sí, es una, Bien, una grata experiencia. excelente. Bien, bueno, acá Marita Carrión nuevamente insiste con el tema, ¿no? De la marca. Bueno, porque es interesante mencionar que los investigadores gastronómicos analicen este tipo de comportamientos sociales. Hablábamos, ¿no? De estas botellas de cerveza que se encontraron, ¿no? Esos datos de mitos. Y aquí Chofi también agrega respecto al atrio franciscano de Quito, han excavado buscando sin encontrar una huaca. Ah, interesantes, ¿no? Pues ellos tienen el Claro, mito sí. urbano que esta ciudad está edificada sobre huacas. El detalle es que en el tiempo que los incas estuvieron allí fue tan breve que no les alcanzó para edificar algo, agrega ella, ¿no? Quizás es el tema en San Francisco, ¿no? Bueno, Ingapirca, claro. Ingapirca era el sitio más importante, asentamiento inca, ¿no? Claro. Cercano a Quito. Como les digo, Quito, recién estoy comenzando a empaparme, eh, ah, eh, pero eso de los tiempos también, bueno, es cuestión ya quizás conversar en otro momento. Sí, claro Y que sí. lo que Marita menciona también es importante, porque nosotros hemos visto y hemos sacado unas muestras, espero que sirva para un análisis, un pequeño ritual que lo he visto en Cajamarca,
en base a una entrevista que le hicieron al gran historiador sanmarquino Valdemar Espinosa, que él en sus años bastante mozos, ¿no? En los años 30, 40 del siglo pasado, él le recordaba las procesiones en Cajamarca, ¿no? En la Plaza de Armas en Cajamarca, y los distintos rituales que hacían, incluido la libación pues, de chicha, ¿no? En ese tema, y que era tanto pues el sincretismo religioso, ¿no? Ya tradiciones andinas, y usted sabe, pues, ¿no? El tema de la circulación de las trías, etcétera, que prohibieron los curas de la época, ¿no? Y en el muro este de la capilla, hemos ubicado restos como de sahumerío, ¿no? Como de hollín, y algunos pequeños hoyos también, que pensábamos, acá se perdió el piso empedrado, ¿no? Parece que en algún momento sacaron piso empedrado y permaneció una especie de hoyito, donde podían dejar sus cirios, ¿no? Sus ofrendas. Entonces, todo eso, ¿no? Lo que mencionaba, los pequeños rituales, ¿no? También lo podemos recuperar, ¿no? Eh, claro, dependiendo pues de la conservación de las evidencias, ¿no? Los arqueólogos excavamos los restos de la acción social hecha en el pasado, ¿no? No Claro, estamos en Pompeya, ¿no? Que llega un volcán, cubre todo y deja pues al herrero ahí con su, ¿no? En su horno, claro. no encontramos eso, ¿no? Claro, justamente respecto a eso, y volviendo al tema de Lima, Harry, cuando fuimos a ver la excavación, evidentemente en todo el material que se retiró, ¿no? En el desmonte y todo ello, había bastantes restos de cerámica, perdón, de azulejos más que nada, ¿no? Pero también se encontró cerámica inca, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto de este Ah, hallazgo que se hizo allí en sí, San Francisco? sí, sí. Bueno, eh, ya, claro, es un tema que luego lo vamos a presentar en las publicaciones. A raíz de la excavación que nos permitió estas intrusiones que presenté en la exposición, ¿no? Intrusiones me refiero a hoyos hechos por otras ocupaciones que destruyen todo, ¿no? Entonces, al limpiar esos hoyos, nos permite descubrir las diferentes ocupaciones, las diferentes capas, ¿no? Sin necesidad de romper pisos empedrados, sin necesidad de romper muros, ¿no? Entonces, en uno de esos espacios, disculpe que ya cerré todo y vuelvo a abrir, de repente se me cuelga la máquina. Eh, Vimos un pequeño estrato, es decir, dícese una capa horizontal, antes del estéril, es decir, del lecho de río, ¿no? Del río Rímac, eh, que tenía, claro, la excavación fue bastante mínima, será 1 metro, ¿no? de extensión, ya excavar más hubiera requerido abrir, ¿no? Pisos, romper las lajas actuales, ni siquiera romper, ¿no? Cortarlas laja por laja, después volverlas a poner, bueno. Eh, y en ese estrato antes del estéril, encontramos dos fragmentos de Inca local, ¿no? De manufactura Inca local. Eh, Ahí entramos también en la polémica, ¿no? La clásica polémica si Lima estaba encima de Huacas, ¿no? Según el grabado tan conocido por todo de Harter, ¿no? Pero puede haber sido muchas cosas, puede haber sido muchas cosas. No tenía no era un estrato cultural en sí, y no está asociado a ningún tipo de arquitectura, ¿no? Claro, hubiera sido genial, ¿no? Pero no al menos donde excavamos. Quizás Eh, solamente una casualidad, ¿no? Una casualidad, una eh, cerámica que no, alguien trabajo, no, dejó no, ahí, ¿no? O podría ser eso. ah, ah, no, más que casualidad, claro, es una evidencia eh, que, pues sí, ¿no? Había ocupación prehispánica, pero más al nivel de tránsito, ¿no? Claro. De tránsito, de recorrido, o de repente trajeron tierra de otro lado, ¿no? Más no que No de haya asentamiento. habido una edificación en sí ahí, o sea, eso definitivamente no puede ser edificante. Exactamente, exactamente. Al menos Sí. ahí no. Eh, Claro. la- lo que yo creo que sí, pero no sé si tendremos la suerte de encontrar es en Santa Ana, porque al menos el archivo de Cabildos menciona que ahí sí existe una huaca importante, ¿no? Que todos dicen que es la huaca del oráculo de Rima, ¿no? Que como sabemos
el Riemann no era, el oráculo no era el río, ¿no? El que hablaba era la Huaca. Así es, Pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? así es. También hay otro, sí, disculpa para, ¿no?, redondear un poco el tema, es la confusión entre caminos reales y caminos prehispánicos. Porque el camino real es el camino del virreinato. Que el camino del virreinato haya tomado trazos del camino prehispánico es una cosa, pero el camino real también tenía sus propias necesidades, entonces eso también puede llevar a confusión. También los tambos. En Huamampoma menciona tambos y tambillos, pero eran tambos, la mayoría de ellos coloniales. Pero uno lee tambos y dice, que era el Capañán, ¿no? Lo cual no descarta que es probable que haya habido tambillos, ¿no? Claro. Prehispánicos. Pero sí, es ese, como se dice, es harina otro costal, ¿no? Así es. Bien, vamos rápidamente con las dos últimas preguntas. Aquí, bueno, nos piden que nos platiques acerca de las similitudes que has encontrado entre la excavación que has realizado en San Lázaro y la Soledad, respecto a la orientación de la iglesia y profundidad de la base, etcétera. Wow. ¿Cuánto tiempo tengo para eso? Porque sí, Por cierto, no, mejor dejamos esto. Mira, Harry, yo sé que tú tienes un trabajo muy sí, en todo importante caso, realizado en San Lázaro. Desde ya quiero ajá, comprometerte para que nos des una de las charlas que estoy organizando para el mes de enero, que es el mes de Lima, sobre tu trabajo en San Lázaro. ¿Te parece? ¿Aceptas la invitación? listo. Claro, David, con mucho gusto. Bien, bien, bien. Entonces dejamos esa pregunta y pasamos con la final de Marita, que nos pregunta si han encontrado algún dato respecto a la colocación de los azulejos, ¿no? De la cripta sepulcral. Porque hasta ciertos años en Lima no existían maestros que hicieran ese trabajo tan fino, agrega. Incluso los azulejos internos de San Francisco están asociados a Catalina Huanca, dicen, ¿no? Como benefactora de los mismos. ¿Se sabe algo sobre los azulejos que se han hallado, Harry? Justamente como decía en la exposición, ahora nos queda ya sentarnos y ver la parte archivística, ¿no? Sentarnos y ver la parte archivística. Lo que sí queremos que son importados, de todas maneras, ¿no? Por la antigüedad y todo eso. No son fabricados acá. Y también se necesitan hacer estudios arqueométricos que nos dan ya la prueba, ahí sí científica y fehaciente, es decir, estudio de laboratorio, que señalan que esta arcilla no es de aquí, la arcilla es de allá, de tal país, etcétera, etcétera, ¿no? Ya para tener la certeza, ¿no? Pero sí, sí, estamos en eso. Es un proceso ya que implica otra temporada ya en este caso de gabinete, ¿no? Pero por lo que mencioné, lo más probable es que sean valencianos, eh, que, y faltaría pues revisar, ¿no? Revisar la archivística y hacerlo, ver los datos arqueométricos, ¿no? Para dar una certeza. Muy bien, perfecto. Bueno, Harry, nuevamente, muchísimas gracias por tu exposición de hoy. Creo que todos los participantes han quedado satisfechos con la explicación entregada y sobre todo han compartido esta alegría de conocer más de Lima a partir de un trabajo serio, estudiado y sobre todo pues con mucho cariño por la ciudad. Muchas gracias, Harry. Listo, listo a ti, David, por la siempre amable invitación y a todos los presentes. Espero les haya sido provechoso. Muy bien amigos, Cualquier gracias por duda, su participación. Sí, cualquier perdón. duda, cualquier duda a través de tu persona, me haces llegar o te doy toda la autorización para que pases mi número. No hay ningún problema. Gracias, gracias. Bueno, que justo iba a comentar que la charla la voy a subir luego en diferido a la página de Facebook, pueden volver a escucharla allí y si gustan pueden también agregar una pregunta adicional que Harry seguramente va a poder leerla y contestarla directamente. Muy bien, muchas gracias amigos, esto fue organizado por Lima la Única y Talleres Virtuales de Historia y Lima la Única regresa con más charlas más adelante. Muchas gracias. Listo, gracias.